Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta 11ª temporada. Y pues bueno, el día de hoy traigo conmigo a un chico de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Materiales del Instituto Politécnico Nacional de la ESICE. Así que pues, ¿qué opinas? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel y soy egresado de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales del Instituto Politécnico Nacional. Mucho gusto, Miguel, y gracias Mucho gusto. por venir. Te había dicho que ya tenía mucho tiempo que estaba buscando a un ingeniero de metalurgia del Poli y pues bueno, ya se me dio después de 100 capítulos, pero ya se me dio. Al contrario, gracias por la invitación. No, sí, y pues la verdad, a ver, dime por qué Sique y por qué el Politécnico. Pues mira, es una historia un poco larga. La verdad es que te puedo decir que la decisión se remonta hasta la parte de Comipems. Siempre me llamó la atención el tema del Politécnico. Realmente no te puedo decir que me informé tan al 100%. Claro. Es solo que pues tenía ese feeling de que quería estudiar en el Politécnico. Dentro de las posibilidades que había, pues sí jugó un poco la parte de la cercanía. Entonces, pues donde yo vivo me quedaba relativamente cerca la vocacional número 3, Boca 3, y a la hora de la elección de la carrera técnica yo me guié por aeronáutica. La verdad es que aeronáutica me llamaba muchísimo la atención, o sea, todo el tema de los aviones, todo el tema de la parte del funcionamiento de los aviones, pero en general el ámbito aeronáutico me gustaba, ¿sabes? Pero viene aquí un parteaguas. La verdad es que yo desde la secundaria fui muy hábil para la química. Fue una materia que se me dio mucho y que la verdad disfrutaba bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, me voy a Boca 3, comienzo a estudiar aeronáutica. Estaba muy a gusto en el tema de aeronáutica. Curiosamente, cuando estaba en quinto semestre aproximadamente de la vocacional, te estoy hablando que ya estaba en el último año de prepa, tuve el tema de que viví la época del paro del Politécnico, 2014 aproximadamente. Entonces, en quinto semestre el tema fue que a la hora de que comience el paro, créeme que para mí fue un parteaguas porque me dio la posibilidad de analizar un poco lo que estaba sucediendo, ¿sabes? No me sentía del todo a gusto en aeronáutica, no en la cuestión de lo que estaba haciendo en ese momento, sino en la proyección. Yo veía cómo hablaban los profesores que yo tenía, que decían, bueno, de aquí de la carrera técnica de aeronáutica, vamos a ir a una ingeniería aeronáutica en ESIME Ticomán. Entonces era como que el camino ya a seguir, ¿sabes? O sea, ya estaba bien marcado eso. Vamos a brincar de aquí de técnico en aeronáutica a ingeniero en aeronáutica. Ajá. Sin embargo, realmente me puse a analizar esa parte y dije, a ver, ¿realmente yo me visualizo como ingeniero en aeronáutica? O sea, sí me veo estudiando en ESIME Ticomán la ingeniería en aeronáutica. Entonces créeme que ese periodo que estuvimos en paro, que realmente no hubo muchas cosas por hacer realmente, me sirve a mí mucho para darme cuenta que no me visualizaba. Ahí fue un tema más de feeling, un tema más de visualización. No me veía como ingeniero aeronáutico. Entonces volteo a ver ESICE. Y empiezo a ver sus carreras, empiezo a ver un poco acerca de la oferta y me doy cuenta que en ESICE está la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Entonces cuando veo esa parte de la carrera de metalurgia, me doy cuenta que es una carrera que se puede relacionar de algún modo con aeronáutica, ¿sabes? Porque a mí el medio aeronáutico nunca me ha desagradado. O sea, siempre me ha encantado el medio aeronáutico. El tema es que yo no me veía como ingeniero aeronáutico. Claro, tu pasión, bueno, o sea, era la química, supongo. Pues a lo mejor no lo sabía del todo, pero me gustaba, ¿sabes? Okay. Entonces dije, necesito algo donde a lo mejor yo pueda estar en algún momento en el medio aeronáutico, pero no como ingeniero aeronáutico, ¿sabes? Suena un poco contradictorio. Sí, claro. Pero fue lo que me hizo voltear a ver metalurgia. Empiezo a ver un poco el tema de las materias que ofertaba, empiezo a ver
el plan de estudios. El plan, sí, totalmente todo lo que ofrecía la carrera. Y me doy cuenta que sí, que metalurgia podía ser una buena opción. Una buena opción. Entonces, pues hago mi examen para lo que fue metalurgia y pues comenzamos. Esa fue un poco la historia de por qué comencé en metalurgia. ¿Fue tu primera opción entonces? Sí, ingeniería en metalurgia y materiales. Ok. Así tal cual. Y bueno, si por ejemplo yo me acercara a ti, Miguel, estás en la SIC, imagina que estás en la SIC, yo voy ahí, me acerco a ti, yo no sé nada y te pregunto, ¿qué es la ingeniería metalúrgica y materiales? Y tú, ¿cómo me lo dirías como para alguien que no sabe mucho qué onda? Mira, déjame decirte que es algo que todo el tiempo me lo preguntan. Ajá. O sea, todo el tiempo. Olvídate que somos de Nesiquio, ¿no? Ajá. O sea, a mí sí me hacen la pregunta de ¿y qué estudiaste? ¿O eres ingeniero en qué? Créeme que yo ya tengo aquí en la cabeza que la siguiente pregunta va a ser ¿y qué es eso? Sí, claro. ¿De qué trata eso? Supongo, sobre todo la familia, ¿no? Sí. No, y los que lo hacen con un poquito más de como de no querer enfadar, lo hacen así como de, oye, ¿y sobre qué es? Sí, ¿no? sí, claro. Un poco temeroso, ¿sabes? Sí. Pero créeme que lo tengo ya, pues muy, es algo muy frecuente, ¿no? ¿Tu speech? Mira, no es que ya lo tenga, lo que pasa es que justamente he tratado de eso que me comentas, de tratar de hacerlo lo más relajado posible, o sea, en cuestión a que sea algo no tan rebuscado, ¿no? No Sí, hablar claro. de cosas técnicas. Yo te puedo decir que un ingeniero metalúrgico lleva todo el tema del procesamiento de los metales, desde lo que es la parte extractiva, te estoy hablando de la parte de la minería, no directamente de la minería, porque, hablando un poquito más específico, digamos que un minero le entrega al metalúrgico la materia prima. Entonces, yo recibo de la parte del minero el tema a procesar y a partir de todos los procesos que yo voy a hacer, voy a lograr que ese metal lo pueda refinar y posteriormente lo pueda procesar para tener ya un metal como nosotros lo conocemos ya de manera cotidiana, ¿no? En una estructura, en cualquier lado, ¿no? Al final de cuentas, algo padre de la metalurgia es que pues en todos lados hay metales, entonces en todos lados debió de haber pasado la mano de un metalúrgico para que obtuviéramos ese producto, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es lo que abarca la metalurgia, toda la transformación de los metales, desde la parte, como te digo, extractiva, hasta ya una parte de comportamiento mecánico, pasando por la parte de fundición, pasando por procesos de conformado, todo eso es lo que abarca la metalurgia. O sea que podrías decir que campo laboral sí hay... bastante. Sí, totalmente, aunque pues déjame decirte que hoy en día es complicado hablar de que hay o no campo laboral porque al final de cuentas está muy competido allá afuera. Ajá. Pero sí te puedo decir esa parte que como ingeniero metalúrgico pues tienes las bases o los conocimientos para meterte a la industria automotriz, para meterte a la industria aeronáutica, para meterte a la industria metal mecánica, pues totalmente. Claro. Entonces sí está amplia la gama de oferta, áreas a las que puedes entrar, pero sí, o sea, también importante entender eso, ¿no? Que pues está competido y que sí, claro. No por llamarte ingeniero metalúrgico la vas a tener del todo fácil. Claro, ¿no? hay que buscarle, pero sí hay una variedad de ramas. Sí, no te cierras nada más a algo. Sí, tienes algo de campo. Ok, y bueno, Miguel, durante la ESICE, ¿cómo te parecieron sus instalaciones o cómo para ti son las instalaciones dentro de la ESICE? ¿Me has dicho que son 3 edificios? Mira, lo que es para clases en general son 3 edificios. Aparte de eso tiene 2 edificios extra, que uno son los laboratorios Z, me parece, ahí en Zacatenco se conocen como Z, van enumerados Z5, Z6 me parece. Son laboratorios complementarios a la parte teórica y aparte tiene sus laboratorios pesados. Nosotros lo conocemos ahí en metalurgia como DIM. Las siglas de DIM significan Departamento de Ingeniería en Metalurgia. Ahí en el DIM
¿Son exclusivos de ustedes? Sí, totalmente, son de nosotros. Okay. Digamos que lo que es química petrolera, química industrial y metalurgia, cada uno tiene su propio anexo, ¿se puede decir? Sus laboratorios pesados. El de química industrial se llama operaciones unitarias, pero bueno, es ahí nada más el comentario. Okay. El de nosotros es el DIM. Nosotros ahí tenemos nuestros laboratorios pesados. La metalurgia se divide en 3 ramas grandes, que es metalurgia extractiva, siderurgia y fundición, y metalurgia física o metalurgia adaptativa también se le conoce. Entonces esos 3 laboratorios o esos 3 grandes grupos de laboratorios se encuentran ahí en el DIM. Adicional a eso tenemos un centro de investigación que se me está yendo ahorita su nombre, pero que está justamente enfrente del DIM, donde también se llegan a impartir clases, pero ya es un edificio más donde se le da lugar a los investigadores. Okay. Ahí están los profes investigadores y en ocasiones ahí te citan para clases, pero ya es algo un poquito más específico. ¿Se puede decir que es como más para posgrados? Ándale, sí, va enfocado un poco a esa parte. De ahorita, te digo, se me fue ahorita el nombre, pero está enfrente del DIM, ahí en Zacatenco. Ok. Entonces ustedes toman clase en un edificio y aparte en otro, se puede decir como laboratorio especial. Sí, lo vamos mezclando, sí, dependiendo las materias que abordes. De hecho, hay semestres en los que te la vives ya en lo que es el DIM, porque son ya muchas clases de laboratorios, entonces estás prácticamente todo el día en el DIM en laboratorios. Ok, pero supongo que ya son los últimos semestres. No sé. Sí, lo vas mezclando. Desde lo que es tercer semestre, me parece, ya tienes tus acercamientos al DIM. Ok. Bueno, y bueno, por ejemplo, ¿cómo se evalúa normalmente? He visto que las carreras de química normalmente se imparten en algunas materias teoría y en otras laboratorio. ¿También con ustedes es igual? Sí, tal cual. Tenemos el tema teórico práctico, ¿no? Entonces sí, cuando entras a la parte de la parte básica, se me va ahorita el nombre es que no es tronco común porque al final de cuentas pues ya estás en una carrera, pero cuando tienes los primeros 2 semestres de la carrera... ¿Los combinan, no? ¿A todos? Sí, exacto. Entonces te dan materias que imparte la academia en general, ¿no? Tienes el tema de química básica, tienes el tema de termodinámica básica, tienes precálculo, tienes mecánica clásica, tienes cálculo. Entonces, en esas primeras que dije, química, termodinámica, tienes sus laboratorios y de hecho al inicio esas materias incluso te las dan profesores también de química industrial, ¿sabes? Sí. Ya cuando entras a lo que es tercer semestre, ya tienes a profesores al 100% de metalurgia. Pero respondiendo a la pregunta, sí, o sea, la evaluación es teórico-práctico, depende de la materia, se van los porcentajes a teoría 70, laboratorio 30 o teoría 80, laboratorio 20, aproximadamente en eso están. Y por ejemplo, si repruebas el laboratorio, ¿no hay problema? No, esa es la típica que te dicen cuando entras a la materia, ¿no? Cuando entras a química, que es la misma que te dicen todos los profesores, ¿no? Si no importa que tengas 10 en teoría, si me repruebas laboratorio, ETS directo, ¿no? Que digo, para los que no saben, ETS es examen a título de suficiencia, que es el examen que haces en el Politécnico cuando pues llegas a reprobar la materia, ¿no? Que sería como un extraordinario en las otras escuelas, ¿no? Se podría decir. Sí, pero digamos la segunda vuelta, la segunda ronda, porque tú tienes primero un extraordinario, ya después tienes el ETS. Sí. Entonces, sí, ese tema es importante porque muchas veces llegas a reprobar la materia por laboratorio, no por teoría. O sea, en laboratorio a lo mejor faltaste a una práctica o faltaste a 2 prácticas y vas muy bien en teoría, pero reprobaste 2 laboratorios, por reglamento te mandan a ETS. Entonces son muy importantes. Sí, muy importante. Y al final de cuentas, también sabes que tiene mucho que ver que en ocasiones tienes a profesores diferentes. Entonces, pues, totalmente, ¿no? O sea, si yo te estoy dando un buen rendimiento, un buen desempeño en tu clase, pero en la clase del otro ya falté 3 veces, pues obviamente en la clase del otro me van a reprobar, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es un tema muy importante en los laboratorios. Totalmente. Ok, y bueno, vamos a retroceder un poco en el pasado. ¿Y te acuerdas de tu primer semestre? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te tocó? ¿Cómo son los horarios en primero? ¿Te los dan, supongo? Sí.
¿Qué te tocó? Sí. A mí me asignaron en la tarde, me acuerdo, pequeño ahí paréntesis, somos una población reducida en metalurgia, somos únicamente 3 grupos por generación. Okay. Te estoy hablando de unos 60 alumnos, 70 tal vez, o sea, somos pocos alumnos los que ingresamos a metalurgia. De esos 3 grupos son 2 matutinos y 1 vespertino. A mí me asignaron el vespertino, pero te estoy hablando que era un horario relativamente tranquilo, eran 6 horas aproximadamente al día. ¿Como de 2 a 8? De 2 a 8, que yo recuerdo bien que el mío era de 1 de la tarde a 7 de la noche. Ah, estaba bien. ¿Salías temprano? Sí, no era del todo pesado. Por ahí tengo como que la cuestión de que estaba un poco atravesado en el día, o sea, sí perdí un poco de mi mañana. Y sí, la verdad, sí. Pero lo que yo valoraba era la parte de que pues no me llevaba tanto tiempo en la escuela, ¿sabes? O sea, eran solo 6 horas. Eso fue en primer semestre. Ah, ok. Y bueno, ya cuando entraste a segundo ya tú lo escoges. Sí. Ahí la cuestión era la siguiente. Cortas con cierto promedio terminando el primer semestre y acorde a ese promedio te van a generar tu cita para inscribirte al siguiente semestre. Okay. Entonces, si tú cierras con un buen promedio el primer semestre, la verdad es que tienes la posibilidad de elegir lo que tú quieras, o sea, no hay ningún problema. Entonces, yo en lo personal, de primer semestre en adelante, siempre tuve la oportunidad de escoger mis horarios. Entonces, pues siempre elegí el horario que me parecía mejor. Y la otra es que yo regularmente lo que hice fue que metí grupos completos. Yo casi no... ¿No estabas todo el día ahí? Lo que pasa es que muchas veces armas tu grupo por temas de profesores. Sí, totalmente. Y no, yo era de este horario me parece bien y metí el horario completo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en química industrial yo veía esa parte, que al armar horarios, cuando armaban los horarios en química industrial, al ser tantos y al abarcar primero a ciertos profesores, pues sí, las personas que se inscribían después ya les quedan unos horarios muy complicados porque pues sí era armar su horario con lo que había sobrado, ¿no? Sí. Desafortunadamente. En metalurgia no se da tanto eso. Sí, porque son menos, se podría decir. Somos pocos, ayuda mucho el tema de que la población sea reducida. Ah, ok. ¿Y tú compartías materias con otras carreras? No. ¿O eran exclusivos de...? No, totalmente metalurgia. Sí, total. Aunque fuera como que las ciencias básicas. En ciencias básicas, los primeros 2 semestres sí puedes tener compañeros de otras carreras. Te estoy hablando, bueno, como te comentaba hace ratito, química básica. Sí. Las primeras 2 químicas, que es química básica y química de soluciones. Las matemáticas. Lo que es matemáticas, que es precálculo y cálculo diferencial e integral. Lo que es física, que es mecánica clásica y electricidad y magnetismo. Y termodinámica. Eso lo llevan las 3. Sí, esas las tres carreras tienen esa formación básica, digamos. Ajá. Entonces sí tienes compañeros de esas carreras. Ya después cuando ya agarras tus materias de tu carrera totalmente, pues sí ya no tienes esa como esa opción, se puede decir, ¿no? Exacto. Ah, ok. Y bueno, y por ejemplo, si tú querías elegir con un profesor, digamos, hipotéticamente hablando, con un profesor de química industrial o química petrolera, pues tú podías hacerlo cuando el plan de estudios quedara bien, o sea, compaginar las materias. Pero te estoy hablando de que eso lo podías hacer de primera a segundo semestre, nada más. Solamente. Sí, o sea, porque es que de hecho no te encuentras... O es raro que te encuentres profesores de otras carreras que estén dando en tu carrera. Sí, claro. Porque ya son profesores especializados. O sea, es muy común que los profesores, por ejemplo en metalurgia, que los profesores que te dan clase, todos son metalúrgicos. Y de hecho la mayoría son egresados de SIC. O sea, fueron alumnos en su momento, ¿no? ¿Son jóvenes, no? ¿O ya tienen...? Hay de todo, sí. Te encuentras los profesores con toda la vida de experiencia que pues te cuentan que tienen su doctorado, que se fueron a estudiar a Japón, que se fueron a estudiar a Alemania, que trabajaron aquí, trabajaron allá. O sea, te encuentras muy experimentados, como también te encuentras profesores recién egresados que son, bueno, en mi caso me tocaron algunos que eran generaciones atrás nada más, ¿no? O sea, te estoy hablando de yo hace 5 años era alumno también, ¿no? Sí, que supongo que ya está en la maestría, ¿no? O ya acaba de terminar, ¿no? Sí, o sea, por eso digo, está un poco mezclado. Sí, de todo. Sí, totalmente. Ah, ok. Y bueno, Miguel, bueno, hablando de primero,
¿Consideras que primero es un semestre difícil? Mira, el problema yo que veo, y no nada más contestando a tu pregunta, no nada más desde lo que es medio superior a superior, sino de la secundaria a medio superior, es el acostumbrarse al cambio. Claro. Eso para mí es algo de lo que más llega a conflictuar uno mismo. La adaptación. Porque, sí, claro, porque tú traes tu ritmo de secundaria, entras a medio superior y créeme que te empieza a conflictuar porque pues a lo mejor ya no vas en un lugar que estaba tan cerca de tu casa. O la libertad, ¿no? Te tienes que trasladar. Madre, ¿no? Tienes más libertad, ya estás más lejos de tus padres. Sí, claro. Y en cuestión a la universidad es exactamente lo mismo. En la vocacional a lo mejor venías acostumbrado a cierto ritmo en el que dices, ok, ¿Puedo flojear? Sí, claro. Y no, en lo que es la universidad, pues sí tiene ya otro nivel, considero yo. En la medida de que tú pues te quites luego esa venda de los ojos y te des cuenta de dónde estás parado, no vas a tener ningún problema. O sea, realmente tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Porque muchas veces uno se espanta con eso, ¿no? Es que es otra cosa, vas a entrar, te va a costar mucho trabajo, ya no vas a tener vida. O sea, no. Sí tiene otro ritmo, pero si tú tienes esa claridad de que estás ya en un nivel superior y te enfocas, créeme que no se te complica tanto como, sí, claro, como uno lo supondría, ¿no? Aparte de que las materias no son tan complicadas al inicio. ¿Cuáles consideras que son las más complicadas de poder? A mí se me complicó mucho mecánica. ¿Qué es física? Es física. A mí se me complicó por dos cuestiones. La primera fue que en la vocacional yo tuve pues una formación en esa parte muy pobre. Tuve profesores que realmente me regalaron prácticamente la calificación. Entonces, luego no los eliges nunca tú, me ¿no? esforcé. Sí, no, te los van asignando. Entonces nunca me esforcé. Y llegas con un nivel muy pobre a la universidad. El profe que tuve, esa es la otra, nos enseñaba la solución de los problemas por un camino más complejo. Me di cuenta de eso cuando llegué a segundo semestre, porque nos preguntó el profesor que teníamos en ese momento que qué profesor habíamos tenido en mecánica. Sí. Nos empieza a preguntar, le empezamos a decir los nombres y cuando le decimos el que nosotros tuvimos, recuerdo que nos contestó, nos dijo, ok, matemáticas de doctorado. Y fue así como, ok, o sea, entonces sí estaba difícil. Sí. Pero el problema es que desafortunadamente, y ese yo creo que es uno de los consejos que puedo dar, traes esa idea de que el profesor te tiene que dar todo, ¿sabes? Y en la universidad ya no es así. O sea, en la universidad si tú te das cuenta que el profesor no te está dando las cosas como es, o simplemente no le estás aprendiendo, tienes que buscar por tu cuenta, ¿sabes? Porque al final de cuentas lo vas a ocupar en algún momento. Yo cometí ese error de no hacerlo. Yo me quedé con que el profe no explicaba bien o yo no le entendía al profe, me quedé con esa parte y fue la materia que reprobé en primero. En mi universidad en general. Fue la única que reprobé. ¿Fue la única? Sí. Pero sí fue esa materia la que arrastré, la pasé hasta el ETS especial, la segunda ronda de ETS. Que esa ronda luego se da ya iniciando las clases, Ya ¿no? Iniciando, sí, exacto. Entonces, pero eso también te jode en tu inscripción, ¿no? Yo ya estaba inscrito porque los créditos me daban. Sin embargo, sí me dijo justamente eso un profe en segundo. Me dijo que pues sí, debíamos de pasar sí o sí en ese ETS, si no íbamos a estar arrastrando ese tema de los créditos y podíamos tener problemas más. Para introducirte a tercero. Exacto. Y ahí es donde ya te empiezas a desfasar, empiezas a arrastrar materias o te empieza a, por ejemplo, quieres meter materias de tercero, pero ya no te alcanzaron tus créditos para meter todas y ya dejaste pendiente una. Entonces es donde comienza. Ok. Por eso yo recomiendo tanto el tema de que no repruebes, ¿no? O sea, sí, nunca va a ser recomendable. Es lo mejor. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿crees que mecánica fue la materia más reprobada por todos sus compañeros o cuál crees que fue el filtro en primero? Esa es una buena pregunta porque al final de cuentas sí es muy famosa esa parte, ¿no? De que hay ciertos filtros a lo largo de tu trayectoria académica, hay ciertas materias. Yo te puedo decir que filtro, ¿no? Al final de cuentas sí hay muchas deficiencias cuando llegas tú a la universidad. O sea, te das cuenta que hay gente que no sabe a lo mejor ni despejar, hay gente que no sabe ni ley de signos, desafortunadamente. Entonces créeme que no te puedo decir que exclusivamente para metalurgia reprobamos muchos mecánica,
O sea, en general te puedo decir que en la Esiquie muchos reprobamos mecánica, que muchos otros también a lo mejor no traían buenas bases de química y reprobaron química. O sea, es un tema más de la formación que traes previa. Pero sí te puedo decir que de las materias complejas al inicio, pues sí es un poco mecánica, un poco química. ¿Qué es química general? Ahí. Sí, química general, temas de enlaces, tema de ecuaciones, balanceo de ecuaciones, cuestiones básicas. Ah, ok, bueno, entonces ya quedamos en primero eso. Y ahora, segundo, ¿consideras que fue un semestre difícil o cómo lo consideras? Para mí segundo fue un semestre más fácil, porque de algún modo yo ya me había acostumbrado al ritmo de la universidad. No tuve temas, no reprobé ninguna materia y la verdad es que me fue bastante bien. Fue un semestre en el que saqué muy buenas calificaciones, pero más allá de las calificaciones siento que aprendí mucho. Okay. Química de soluciones, por ejemplo, fue una materia que me gustó mucho, que me fue muy bien. Electricidad y magnetismo también me fue bien. Llevé termodinámica básica. Al inicio, tú como metalúrgico, el primer semestre no llevas termodinámica. Eso es importante a mencionar. Lo que es química industrial y química petrolera me parece que sí llevan termodinámica desde el primer semestre. ¿Ustedes cuáles tienen en vez de esa? Nosotros no llevamos una materia relacionada a termodinámica. O sea, solamente la llevan así. Lo que pasa es que termodinámica es físico-química. Sí, ese es como el tema. Ok. Nosotros llevamos lo que fue, digamos, de materias fuertes, mecánica y química. Fue lo que más. Y en segundo ya llevas termodinámica, pero en termodinámica también no tuve tantos problemas. También considero que fue un profe muy bueno el que tuve, entonces le entendía muy bien todo lo que explicaba, entonces sí estuvo relativamente bueno ese semestre para mí, no se me dificultó y como te digo ya me había acostumbrado también al tema del ritmo que llevas en la universidad, entonces ya no me costó tanto. Entonces supongo que el primero sí es como que te costó un poco más el cambio de prepa a universidad. Sí, totalmente, o sea, si te digo, no traes esa idea de que ya estás en otro nivel, es donde se te complica. Sí, la adaptación, ¿no? La adaptación sobre todo. Pero ya cuando pasas a segundo ya estás de ahí para arriba, ¿no? Sí, vas tomando ya cierto ritmo y ya no pierdes esa parte, ¿no? Ok, y entonces a partir de tercero ya entras a los laboratorios. No, desde primero y segundo llevas laboratorios, pero digamos del área básica. Ah, de todos, sí. Ajá, generales. Y ya en tercero ya empiezas a especializarte más a tu carrera. Sí, totalmente. Ok, y si por ejemplo te dijera, dame un top 5 de las materias más importantes que viviste desde tu perspectiva, ¿cuáles me darías tú? Es que es complicado responderlo porque te lo puedo decir desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista metalúrgico. Ajá. O a lo mejor ya desde el punto de vista de qué tanto te van a servir para el ámbito laboral, ajá, ¿sabes? Porque tú te puedes vender como ingeniero metalúrgico allá afuera y van a dar por hecho que sabes de fundición, sabes de materiales, sabes de procesos, pero ya cuando tú estás allá afuera, pues tienes que saber trabajar en equipo, debes de tener cierto liderazgo si te estás vendiendo como ingeniero, claro. ¿Sabes? Entonces, en la formación que llevamos de ingenieros, nos ponen liderazgo, nos ponen comunicación, nos ponen motivación y trabajo en equipo, que son materias que realmente como estudiante las consideras las de relleno. Sí, claro. Las consideras las de subir promedio y a las que no les tomas ninguna importancia. La mayoría de la gente, ¿no? Totalmente, y yo me incluyo porque yo en su momento lo hice. Y ya después te das cuenta allá afuera que son de las más útiles que tendrías, ¿no? Te digo, eso es desde el punto de vista a lo mejor como ingeniero para ser funcional en para el ámbito laboral. Se podría decir. Sí. Y en el ámbito metalúrgico te puedo decir que, o sea, sí o sí como metalúrgico debes de saber tratamientos térmicos, que esa la llevas en octavo semestre. Debes de saber aceración, que es todo el tema del procesamiento de acero. Nosotros como metalúrgicos sabemos de todos los metales, nos hacen aprendernos todo el procesamiento de cada uno de los metales, pero nuestra Biblia es el acero. Entonces nosotros debemos de saber a fondo cómo se procesa el acero. Entonces tratamientos térmicos, aceración. Debemos de saber mucho el tema de procesos de conformado. También es importante saber procesos de conformado. Fundición también me atrevo a decir que es bien importante conocerla. Y metalurgia de metales base también es importante, porque en metalurgia de metales base te enseñan el procesamiento de los no ferrosos. ¿A cuáles me refiero? Aluminio, cobre, estaño,
magnesio, o sea, debes de saber también cómo se procesan esos metales. Entonces, ese sería mi top, te digo, desde el punto de vista metalúrgico, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y por ejemplo, ¿cuáles son las materias que a ti te costó más trabajo pasar? Y también, o sea, para ti, y también crees que todo el mundo también le costó mucho trabajo. Mira, hay algo ahí curioso. Cuando entras a octavo semestre, te dicen que si tú pasas las de octavo, prácticamente ya eres ingeniero. Ese es también un tema nada más de ego, porque algo que yo he aprendido ya con el poco tiempo que llevo de egresado es que nunca dejas de ser estudiante de ingeniería. O sea, tienes que seguir capacitándote, tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Pero ya digamos en la parte de la formación, en la parte de tus 9 semestres, si tú pasas el filtro de octavo, prácticamente ya estás fuera, porque noveno ya son materias ya no tan técnicas, ya de hecho ya son parte más de gestión de proyectos, administración de la producción, incluso ya es un poco de filosofía en noveno semestre, o sea, ya son materias complementarias, pienso yo, que muy importantes también. Pero las materias complejas ahí en octavo son tratamientos térmicos, aceración y metalurgia de metales base. Que son los que los que dijiste, ¿no? Las tres las llevas en octavo semestre. Sí, las que dijiste. Es un tema bien complejo porque te demandan muchísimo tiempo las tres, te demandan muchísimo esfuerzo. Te pongo 2 ejemplos. De metalurgia de metales base, es el examen más difícil que he hecho en mi vida como estudiante. Cuando yo hice el examen de metalurgia de metales base, yo lo hice un viernes, me acuerdo. Y nos dijo el profe, vamos a hacer el examen de tal parcial, me parece que fue segundo parcial. Mira, no quiero entrar tanto en el tema técnico, pero a grosso modo te entregaban una materia prima que tú tenías que procesar. Por procesar me refiero a hacer todos los cálculos de cómo va a ir cambiando la composición química de esa materia a partir de que hagas ciertos procesos. Entonces tú tienes que hacer todos esos cálculos, son muchos cálculos. Si te vas a equivocar en alguno de un paso, pues ya te salió mal todo el proceso. Nos dijo el profe, es un poco de refinación y un poco de procesamiento de mata, se llama, para cobre. Nos dijo, necesito que vamos a hacer el examen el viernes, necesito que se traigan su desayuno. Fue así como de, ¿por qué el desayuno, no? El examen empezó a las 7 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde. No manches. Nos dio oportunidad de desayunar ahí, nos dio oportunidad de comer. O sea, el examen fue todo ese tiempo. Sí, o sea, todo ese tiempo nosotros ya estábamos así, o sea, fue un tema en serio bien demandante. ¿Y fue práctico, aparte? No, todo teórico, todo teórico. O sea, puro arrastrar el lápiz, cálculo aquí, cálculo allá, esto me tiene que salir. O sea, de hecho en algún momento el profe dio como una chance de que alguien compartiera el número que te tenía que salir en cierto proceso. Entonces fue así como, sí, fue así como de, llevan 75% de cobre en la mata que le sale en ese punto. Si tú tenías el 75 era como de, ok, voy bien. Pero imagínate si tú volteabas a ver y a ti te había dado 15. Híjole, todos mis 3-4 horas que llevo de examen lo hice mal, ¿no? Ya me equivoqué en algo. Entonces, ese examen fue bien demandante, bien demandante. Y el otro, el de tratamientos térmicos. En el de tratamientos térmicos me dieron un proceso que se llama temple. A grosso modo es lo siguiente, es el calentamiento de una pieza de metal y la enfrías de golpe. Cuando tú haces eso, el material se va a templar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que internamente va a cambiar su estructura. Entonces ese cambio en la estructura te va a cambiar en sus propiedades y por ende te va a cambiar en el uso al que tú lo puedes aplicar, ¿no? Claro. Entonces yo me acuerdo que en ese examen me lo dieron en las vacaciones de Semana Santa, me dejaron el examen a casa toda la semana. Igual, así de difícil estaba. ¿Y sí lo pudiste hacer? Sí, pero, o sea, tú entregabas un examen así, parecía tesis. Sí, no, porque tenías que hacer un montón de cálculos para cada tipo de material. Te daban 3 materiales diferentes y tenías que hacer muchos cálculos en esa parte. Pero, pues digo, se sacaron adelante esos 2 exámenes y esas materias igual salieron, ¿no? Sí, claro. Pero sí fueron materias muy demandantes. Y supongo que la mayoría de los profesores en esas materias se evalúan con el examen, casi puro el examen. Sí. Te complementan de repente la parte de ciertas tareas, ciertas exposiciones. Por ejemplo, en metales base había un parcial en el que te hacían exponer. A mí me acuerdo perfectamente, me tocó estaño. Tenías que procesar todo el estaño.
todo. Tenías que explicar cómo se daba su refinación, cuáles eran las reacciones químicas que sucedían, cuáles eran los hornos que se ocupaban, o sea, todo el proceso, ya muy técnica esa parte, ¿no? Pero sí era un tema complicado porque si tú te equivocabas en algo, ya empezabas a no tener sentido en lo que estabas diciendo. El profe tal cual te decía, siéntate. Y pues tú veías la manera, no, pero es que siéntate, todo lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que es la realidad, ¿no? Entonces, si por alguna razón te llegaba a sentar, pues ya perdías tu exposición y ya perdías... Y tu porcentaje, ¿no? Claro, entonces, sí, son porcentajes relativamente reducidos, o sea, sí lo complicado es un poco más los exámenes, sí. Sí, pero a veces ese porcentaje pequeño te ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, si no te fue tan bien el examen, ese colchoncito te ayuda a pasar el 6, ¿no? Se podría decir. Claro, sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, pero sí, es como de 80 a 70 mínimo el examen, ¿no? Sí, aproximadamente. Hay materias en las que si bien te va y ya es suerte, te evalúan el 60% examen. Sí, pero es pocas, ¿no? Supongo. Sí, regularmente es 70, 80. Sí, es bastante, ok. Y bueno, y por ejemplo, ¿tú cuál consideras que...? Entonces, bueno, podría decir que el filtro es el octavo semestre. Cuarto, por ejemplo, es muy pesado. Cuarto es muy pesado porque llevas muchas materias y las que llevas algunas son complicadas. Por ejemplo, llevas fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte es una materia que como ingeniero te enseñan en muchas de las carreras que estudies, ¿no? O sea, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros... no sé qué otras ingenierías, pero tenía el conocimiento de que en muchas otras llevas fenómenos de transporte, porque en fenómenos de transporte ves transferencia de calor, ves transferencia de masa, ves cantidad de movimiento, entonces son cuestiones ya que te hacen entender el mundo en sí, pero ya son un poquito más complicadas, ¿sabes? Esa la llevas en cuarto. Entonces, fenómenos es de las complicadas. Llevas balance de materia y energía, que también es algo compleja. Quinto fue un semestre más relajado, ahí sí debo admitir que sí fue un poco más relajado. Sexto también es complejo, porque en sexto lleva cinética metalúrgica. La cinética, a grosso modo, estudia la velocidad de reacción química. Y para que tú le cambies la velocidad de reacción a un fenómeno de ese estilo, pues son muchas variables. Puedes meterle calor, puedes meterle algún catalizador, o sea, son varias cuestiones. Entonces, cuando pasa eso... ya el estudio matemático que hay detrás de eso pues es con regresiones lineales, con regresiones polinomiales, entonces ya es donde la química y las matemáticas se encuentran y ya se vuelve más pesado. Entonces sí, me atrevo a decir que de los filtros fuertes es cuarto, sexto y octavo. Ahí es donde sí ya de plano se pone complicado, porque el séptimo es un semestre relativamente tranquilo y quinto también no es tan complejo. Bueno, pero en realidad lo que dices, bueno, en mi experiencia entrevistando a todos esos, casi siempre me dicen que en medio es el filtro, y tú me dices que sí, que en octavo también se pone muy pesado, ¿no? Entonces debe ser una carrera relativamente demandante, se podría decir, ¿o tú cómo consideras? Sí, mira, te puedo decir que sí, porque al final de cuentas como ingeniero metalúrgico debes de entender el procesamiento de los materiales, pero desde cero, ¿sabes? O sea, no lo debes de entender nada más desde una parte ya práctica, desde una parte de un uso. Ya lo entiendes ya desde una parte atómica, ya desde una parte microestructural. Entonces sí, ya son unas cuestiones donde a veces hasta ni te lo imaginas. Tienes que usar tu imaginación, ¿sabes? Tenía profes que así nos decían, tal cual nos decían, a ver, jóvenes, con mucha imaginación, porque te enseñan cómo se van a acomodar los átomos ya del acero, por ejemplo, ¿no? Te enseñan microestructuras, o sea, te enseñan a interpretar ciertas cosas que dices, o sea, yo jamás pensé que iba a llegar a ver esta parte, ¿no? Tan a fondo entender las cosas, ¿no? Entonces, sí es muy demandante en esa parte. Yo sí me atrevo a decir que más que filtros, pues sí debes de estar muy involucrado en todas las materias y sí debes de llevar bien esa secuencia, porque como te comenté al inicio de la plática, la metalurgia se divide en tres partes: extractiva, siderurgia y fundición, y metalurgia física. Entonces, cuando empiezas a perder bases de alguna y otra, pues ya la materia que sigue, pues ya se te complica, ¿no? Claro. Yo conocí a un compañero, digo, por poner ahorita un ejemplo rapidísimo, que en séptimo semestre llevábamos procesos de conformado.
y él, por querer adelantar materias, metió de octavo semestre tratamientos térmicos. Sin cursar antes. Sin haber terminado de cursar procesos de conformado, ¿no? Porque le estaba cursando, o sea, a la par, sí, en simultáneo. Entonces, duró una semana en tratamientos térmicos. O sea, se dio cuenta que no le entendían nada a lo que estaban viendo y mejor la dio de baja. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, por algo hay un mapa curricular. Eso es otro consejo que yo daría, el no brincar ese tema del mapa curricular. Porque no están seriados, ¿verdad? Por algo está. No es que no estén seriados, pero te lo recomiendan. Sí, claro, sí, por eso. Esta es 1, esta es la 2, esta es la 3, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres adelantar la 3 si no has cursado la 2 o la 1, ¿no? Entonces, sí, esa parte sí la recomiendo mucho que no hagan eso, ¿no? Sí, que sigan el mapa curricular. Sí, totalmente. Sí, porque se pueden trabar mucho y pueden reprobar y reducen su posibilidad de tener un buen grupo para el siguiente Claro, sí, se te empieza a hacer pesado, ¿no? Te puede llevar ya un poco al tema de la deserción, que ya es un caso más complicado, más extremo, pero es por eso, porque vas arrastrando materias o cuestiones así. Sí, claro. ¿No? Y, por ejemplo, tú, ¿cuántos compañeros de primero tuviste y egresaste con ellos? Mira, te puedo decir que prácticamente la mayoría. Sí, tuve una generación en la que, pues, prácticamente todos pasaron. Ajá, como de 70, 55, por ahí. Sí. Y que muchos que si no egresaron a la par conmigo, egresaron 1 o 2 semestres después. Sí, totalmente. Que la carrera es estipulada en 9 semestres, 4 años y medio. ¿Y lo normal que será como un semestrito más o menos, supongo? No, regularmente casi todos sí acaban en los 9 semestres. En los 9 semestres. Ok, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo consideras a los profesores tú? Del 1 al 10, ¿qué calificación darías en general a todos los profesores? Es que es muy relativo, porque sí te encuentras de todo. En general a los profesores de metalurgia, yo les daría un 8. Tal vez hasta tirándole un poco a 9. En general son profesores que tienen todo el conocimiento del mundo. Y que sí no están celosos por darte ese conocimiento, ¿sabes? Porque hay mucha gente así, ¿no? Sí, hay mucha gente que por alguna razón no les gusta enseñarte, ¿no? O por alguna razón no saben cómo enseñarte. O sea, saben tanto, pero no te lo saben transmitir. Sí, claro. Entonces, en general, los profesores de metalurgia, como te lo comenté, son ex alumnos de ahí de Psiquie, son personas que estuvieron en esa trayectoria también, entonces tienen ese conocimiento, ¿sabes? Hay algunos que sí están a lo mejor ya algo frustrados, porque déjame decirte, y eso es algo que tal vez sea un poco... pues no lo digo con afán de desmotivar a los que estén interesados en estudiar metalurgia, pero hoy en día en ocasiones está muy prostituida la parte de las personas que egresan. O sea, créeme que yo tenía compañeros que toda la carrera se la pasaron copiando, o sea, les pasaban los exámenes y copiaban, y bueno, ya están allá afuera como ingenieros, ¿no? Entonces, sí entiendo a muchos profesores que se dan cuenta de eso, ¿no? Que te dicen, a ver, dibújame. Nosotros, por ejemplo, nuestra Biblia como metalúrgicos es el diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono es un diagrama de fases en el que la aleación del acero es hierro y carbono. Entonces tú lo que vas a tener ahí es un comportamiento en el que vas a ver, según el calentamiento y el enfriamiento que le des al acero y a la aleación, según la composición, va a tener cierta microestructura. Acorde a esa microestructura son las propiedades que te va a dar. Entonces sí era un tema en el que tú llegabas, el diagrama hierro-carbono me parece que desde tercer semestre te lo van enseñando, te van dando ahí como que ciertos acercamientos. Ya en cuarto o quinto ya llevas materias donde tal cual te lo tienes que saber. Yo te puedo decir que tenía profes que en séptimo te decían, a ver, examen rápido, dibújenme el diagrama hierro-carbono. Y éramos pocos los que realmente lo sabíamos hacer, ¿sabes? Sabiendo que tiene mucha importancia. Sí, entonces por eso te digo, o sea, sí es un tema en el que también le doy la razón un poco a los profesores de por qué se frustraban o por qué se enojaban de que veían que pues, los alumnos que habían llegado a séptimo, octavo, pues no sabían nada, ¿no? Pero en general son profesores muy buenos, o sea, por el lado considero yo de los profesores para que digas, es que es una mala opción estudiar ahí porque los profesores son malos o los profesores no enseñan o los profesores no saben, no, por ese lado no va. Sí saben y sí enseñan.
¿Qué te toca a ti? Pues al final de cuentas aprender y echarle ganas. Exacto, ser autodidacta. Ok. Y bueno, por ejemplo, ¿qué profesores tú, por ejemplo, consideras que la verdad te enseñaron demasiado? Si puedes mencionar como que, bueno, si quieres un nombre y la materia que te dieron que la verdad crees que vale la pena mucho poner atención y tomar clase con ellos. Mira, aquí es un tema medio dividido porque tengo ex compañeros que no del todo lo consideraban así. De hecho, ese profesor fue el padrino de nuestra generación. Era el profesor... ¿Qué es padrino? Padrino es un profesor que cuando tú ya vas a ingresar como generación, tú lo puedes escoger para que dé una plática en tu ceremonia de graduación. Sí, okay. Por ese lado. Ese profesor me dio a mí 2 materias, procesos de conformado y tratamientos térmicos. Esteban Araujo se llama. La verdad es que ese profe sabe muchísimo. A mí, yo hasta la fecha me grabo muchas frases que él tenía muy buenas. Me acuerdo que nos decía mucho que no viéramos números. Nos decía así tal cual, nos decía, deja de ver números, ve procesos, ve fenómenos. Y sí, ¿no? O sea, detrás de los números y de las formulitas que te enseñan para resolver un problema, hay un fenómeno que está pasando. Y tú lo debes de entender. Si tú logras empezar a desarrollar esa habilidad, entonces ya empiezas a hacerte como que ese perfil de ingeniero, ¿sabes? Y la otra cosa que nos decía mucho es que él nos buscaba transmitir, él le llamaba la visión global de los procesos. Y ahora estando yo en la industria, actualmente que me encuentro pues laborando, me doy cuenta de eso, ¿no? Que la visión global de los procesos es, no importa si vas a fabricar este taburetito, no importa si vas a fabricar esta botella, no importa lo que vayas a fabricar, la secuencia de los procesos casi siempre es la misma. Nada más pues tienes que especializarte un poco, pero la visión global es la misma, por eso él le llamaba así. Entonces, ese es un profe muy bueno que llegué a tener. La verdad es que muy buen profesor. Otro profe que tuve, no recuerdo su primer nombre, pues su apellido es muy fácil de recordar, se apellidaba Hirata. ¿Hirata? ¿Es famoso? El profe Hirata, sí, es muy bueno, es doctor también tenía su doctorado. El profe Hirata igual, sabía muchísimo, a mí me dio transformaciones de fases, sí, una materia igual muy importante. Y el profe Arturo Hernández, también un muy buen profe. Él es de los que sí se la pasaba mucho reclamando esa parte de que no sabías, de que no estudiabas, pero él sabía mucho. O sea, era un profe que realmente sabía mucho. ¿Y sí, ya ven? Sí, él me dio a mí lo que fue formabilidad de materiales en 8º semestre. Y en 4º semestre, no recuerdo el nombre de la materia, pero en 4º semestre también tienes oportunidad de meter clase con él. Okay. Arturo Hernández se llama. En 8º semestre lo llevé a él porque fue una optativa. Llevas materias optativas desde 7º semestre. ¿Cómo son las optativas ahí? 7º, 8º y 9º semestre tienes materias optativas, son 2 por semestre. ¿Tú las escoges? Tú las escoges, son 2 materias de cada área. Ok. Pueden ser las 2 de extractivas, pueden ser las 2 de siderurgia y fundición o pueden ser las 2 de metalurgia física. Yo me especialicé en metalurgia física, entonces las 2 de 7º, las 2 de 8º y las 2 de 9º fueron de metalurgia física. ¿Y puedes combinarlas? Sí, puedes, no hay ningún problema. Son 6 materias optativas, se podría decir. En total. Y tú puedes, por ejemplo, meter 6 de las que tú quieras en todos esos 2 espacios que tienes. Puedes meter, por ejemplo, en 7º semestre una de extractiva y una de fundición, y en 8º una de siderurgia y una de física, por ejemplo. O sea, no hay... Pero tú ya sabes a lo que ibas. Me empezó a gustar más la física. ¿Y no te arrepientes? No, lo volvería a hacer. Me encanta la fundición, me encanta la parte extractiva porque pues antes de estudiar metalurgia física en general estudié metalurgia, ¿no? Y me encanta la metalurgia, pero sí, yo me especialicé en física. En física, ok. Y bueno, Miguel, hablando del campo laboral, ¿cómo va después de terminar la carrera? ¿Cuál es el proceso que tú tuviste? Mira, como plan de estudios, en todas las carreras regularmente llevas el tema de las prácticas profesionales, ¿no? De hecho, son raras las carreras donde no lleves prácticas, ¿no? En todas llevas. En lo que es ingeniería en metalurgia, yo le encuentro ahí un tema un poco
complicado, incluso es un poquito polémica esa parte, porque a nosotros nuestras prácticas profesionales, regularmente, ¿de cuánto tiempo te hacen las prácticas profesionales? ¿Cuánto le echas tú regularmente a unas prácticas? ¿Unos 6 meses? 6 meses, ¿no? A nosotros esos 6 meses nos los dividen en 3 materias, séptimo, octavo y noveno. Le llaman estancia industrial. Estancia industrial 1, estancia industrial 2, estancia industrial 3. Se supone que te las dividen así porque la estancia 1 tiene que ser en una extractiva, la 2 tiene que ser en una siderúrgica, en una fundición, y la 3 tiene que ser en una de metalmecánica. Cuando realmente pues no lo haces así, porque en ocasiones desafortunadamente pues entras a la que te dio la oportunidad de hacerlas, ¿no? ¿Y por qué es complicado que te den la oportunidad? Porque justamente tú vas, tocas la puerta a una empresa y les dices, necesito hacer una práctica, y te dicen, ok, ¿cuánto tiempo va a estar? 2 meses. Híjole, es que en 2 meses no vas a avanzar, ¿no? No vas a aprender mucho, no te dan ese voto de confianza, cuando a lo mejor, igual y si tú eres una persona que aprende rápido y que sabes que en 3 semanas, 1 mes ya vas a estar aprendiendo, ya sabes, pero sí es complicada esa parte, ¿no? Sí, claro. Yo hice mis otras 2 estancias en otras 2 empresas, una fue en una que produce cobre, se llama Nacional de Cobre o Nacobre, está en Azcapotzalco, Industrial Vallejo. Ahí estuve 2 meses. Después estuve en una que se llama LAMSA, Laminadora Mexicana de Metales, está en Tlalnepantla. Ellos producen tornillo por un proceso que se llama forja en frío. Y en la tercera estuvo complicado encontrar, la verdad es que sí fue complejo. Yo ahí estuve en una empresa que fabrica muebles. Yo fui a esa empresa buscando la oportunidad de la estancia porque yo había ido a esa empresa, estaba relativamente cerca de mi casa. Yo fui a esa empresa porque yo en vacaciones, previo al tema de las estancias, yo en vacaciones iba y trabajaba como ayudante general para solventar un poco mis gastos de estudiante, ¿sabes? Entonces cuando fui ahí a esa empresa buscando el tema de la práctica, me dan la oportunidad de la práctica, pero pues como yo ya había egresado, me dicen, oye, pues está la vacante de encargado de producción, de gerente de producción, ¿te interesa? Entonces, pues afortunadamente te estoy hablando que recién egresado me dieron esa chance de comenzar a laborar, ¿no? Sí, y qué chido. Entonces comienzo a laborar. La verdad es que yo llegué a una empresa que estaba pues con una cultura organizacional muy pobre, o sea, sí tuve que empezar desde cero a transmitir esa parte de la cultura organizacional, mejora continua en los procesos, implementar 5S, Kaizen, o sea, cuestiones ya más prácticas, ¿no? Ya en el campo laboral. La verdad es que fue una empresa donde aprendí muchísimo, justamente por eso, porque yo siempre lo he dicho, si tú vas a una empresa grande, ya tienen muchos estándares, ya tienen muchos procesos que te dicen, es así. Y tú llegas joven, llegas con toda la actitud, con todo el interés y te dicen, no, es que es así, porque nosotros ya lo tenemos así estandarizado, ¿no? Entonces, en este caso, en esta empresa tuve la oportunidad de implementar muchas cosas porque como no estaba todavía definido, pues me dieron toda esa pauta, ¿no? De, a ver, defínelo de esta manera, organiza de esta manera, o sea... ¿Te dieron libertades? Claro, sí, tuve toda la posibilidad de yo acomodarlo a los conocimientos o a la teoría que yo traía. Okay. Sí fue compleja esa primera parte, ese primer acercamiento laboral, porque al final de cuentas, pues sí te enfrentas mucho al tema de que los operadores te ven con cierta, pues con cierto recelo. O sea, piensan esa parte en la que dicen, ¿por qué si yo llevo 20 años en la empresa? O sea, te ven como un novato. Va a venir un escuincle de 22 años a decirme qué hacer, ¿sabes? Sí. Sin embargo, pues ahí es donde vas forjando cierto carácter, vas empezando a tener ese liderazgo. Por eso te decía tanto el tema de que esas materias son importantísimas, sí, totalmente, ¿no? Porque ahí sí es como de, a ver, ¿y cómo le llego a esta persona, no? Necesito tenerla de mi lado para poder hacer equipo, para poder sacar el trabajo. Sí, claro. ¿No? Y bueno, Miguel, hablemos del servicio social y de la titulación. ¿Cómo te titulaste y si sabes cuáles son las maneras de titularte? Mira, en cuestión a la titulación, yo estoy en proceso de. Te explico un poco por qué. Yo soy generación 2015-2019. Ajá. Yo egreso y comienzo a laborar.
Aunado a eso viene el tema de la pandemia, o sea, prácticamente la pandemia comienza en 2020. Marzo, ¿no? Febrero, marzo. Entonces estoy hablando que el año y medio que estuvo parado todo por la pandemia, pues a mí me pararon mis trámites. O sea, yo egreso y de tu tema, de tu egreso, debes de tener ya la cuestión del certificado, tu boleta de 3 firmas y tu carta de pasante, porque salga eso. Saliendo eso ya puedes ver el tema de tu proceso de titulación. A mí mi carta de pasante me la dieron hasta el 2021. Híjole. Sí, o sea, me pararon los trámites totalmente. Que medio se regularizó todo, ¿no? Exacto. Porque se paró, sí, totalmente todo. Entonces te estoy hablando que yo ya estaba muy, muy metido en el ámbito laboral. Entonces, pues ya cuando retomé las cosas, yo mi método de titulación, mi tesis es de formación de escorias de plomo. Es la tesis que yo hice. Pero con el profesor que la realicé, pues la verdad es que perdimos mucho esa comunicación a raíz de que yo estuve ya en el ámbito laboral. Claro. Me surge el proyecto de Querétaro, entonces me voy a Querétaro, entonces pues menos pude, ¿no? Ahorita que apenas regresé, te estoy hablando que yo regresé hace 3 meses aquí a la ciudad. Ahorita ya estoy retomando esa parte. Pero el consejo, el aprendizaje que tuve de eso, porque pues hay que también reconocer las cosas, es que sí debí de haber con antelación visto esa parte, ¿sabes? De la titulación. Claro. ¿Qué te puedo decir que me pasó a mí? Que yo no tuve la claridad de cómo me iba a titular. Las formas que yo conozco por las que se titulan los egresados de metalurgia son promedio, tesis y el seminario. Ajá. Yo tenía de algún modo claro que quería hacer seminario. Yo dije, termino la carrera. ¿Tienes que pagar? Y pago el seminario. Sí, te estoy hablando que son caros. Como de 20, ¿no? No, andarán en los 12,000, 13,000 pesos. Okay. Pero pues aún así, yo no traigo ahorita 12,000 pesos en la bolsa, ¿sabes? Sí. O sea, creo que sí es un tema un poco complejo, ¿no? Sí. Pero yo tenía claro que quería un poco el seminario. La tesis regularmente, esa es una recomendación que puedo dar. Si vas a hacer tesis, empieza la 7º, 8º semestre. O al menos ya tener tu tema ya bien claro, ¿no? Supongo. Sí, pero 7º, 8º te estoy hablando. Yo la tesis la empecé en 9º y la empecé en 9º porque el profe prácticamente me convenció. Era un profe que yo lo llevé en mi trayectoria académica, que saqué muy buenas calificaciones con él y él traía el proyecto. Entonces me ofreció el proyecto, me dijo, pues es un proyecto relativamente corto, la tesis prácticamente ya está, palabras de él. Y pues yo acepté, ¿no? Y pues por aceptar eso se fue alargando, ¿no? O sea, también algo que me alargó mucho en esa parte, y esa sí fue una mala o ha sido una mala experiencia, es que el profe ha estado replanteando mucho el tema de la tesis. Es que vamos a darle otro enfoque, es que vamos a cambiarle esto. Porque yo te puedo decir que mi experimentación ya la concluí, y que incluso yo le entregué a él una redacción ya final de una tesis, pero él ha querido ahí moverle cosas, entonces eso ha generado que se atrase esa parte, ¿no? Entonces, consejo desde mi punto de vista, si vas a hacer tesis desde antes, 7º, 8º semestre, si te vas a titular por promedio, tienes que estar muy, 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 muy dedicado desde primer semestre. ¿Qué es 9.5? Es 9. Ah, 9. Es 9. Yo por promedio estuve a 2 décimas. El problema es que yo sí, como reprobé mecánica, como te lo comenté al inicio. No puedes reprobar, ¿verdad? Sí, no. Es no reprobar y sacar 9 de promedio. Pero eso sí, ya teniendo eso, automáticamente te puedes titular. ¿Para ti cuál es más fácil? ¿No reprobar o sacar 9? No, yo creo que más fácil el sacar 9. Sí, el no reprobar me costó más trabajo. Sí, claro. Sí. Ok. Y bueno, Miguel, ya casi para finalizar, ¿me puedes decir algunos tips para poder sobrevivir en la ESIC en metalúrgica, en materiales? ¿Qué consejo les darías a alguien que quiere entrar a esa carrera? Mira, para empezar lo que te puedo decir es que debes de entender dónde estás parado. O sea, el hecho de que entras a la universidad, o sea, y no hablo nada más del tema del Politécnico, hablo en general. El hecho de que entras a la universidad es otro nivel en el que tú vas a estar estudiando o vas a estar preparándote para algo de lo que, salvo tu plan de vida, pero para algo que en el papel pues vas a vivir, ¿no? Vas a vivir de eso.
te digo, salvo tu plan de vida, porque pues hay muchos que a lo mejor por X y razón nunca van a ejercer o simplemente quieren sacar su carrera por alguna otra razón, ¿no? Uh-huh. Pero en el papel vas a vivir de eso. Entonces, lo primero es eso, o sea, que entres con los ojos bien abiertos, entres bien despierto y dimensiones dónde estás parado. Ese es el primer consejo que te puedo dar. Porque, o sea, sí es muy fácil la típica de ya es jueves, ya es viernes, vámonos a tomar. Uh-huh. O sea, yo no digo que no, porque al final de cuentas para todo puedes encontrar un tiempo, pero muchas veces hay cosas que sí les debes de dar cierta prioridad, ¿sabes? Claro. Esa es la primera que te puedo decir. La segunda que te puedo decir es que no te cases con el tema de es que el profe no enseña, no te cases con el es que el profe es malo, no. O sea, si ya tuviste la mala suerte de que no le entiendes al profesor, ¿sabes qué? Tienes teléfono donde puedes buscar las cosas, tienes la biblioteca que está enorme, la biblioteca de Siquio, por cierto, enfrente del edificio 8. Cool, está cool. Súper bonita, desde las bibliotecas más bonitas van chavos de CIME, va gente de CIT, va gente de SFEM, porque es una biblioteca muy grande. Uh-huh. Aparte de la central, la de Siquio es grande, es muy bonita. Uh-huh. Entonces, tienes la biblioteca para encontrar un montón de libros donde puedes estudiar por tu cuenta. Pero tienes que hacerte autodidacta. Entonces, una, tener la noción de lo que estás estudiando. Dos, ser autodidacta. Y tres, entender que sí es una carrera que yo diría difícil, pero sí es una carrera que vale muchísimo la pena. O sea, al final de cuentas, a lo mejor aquí en México, y en algún momento me lo dijo un profesor, aquí en México a los metalúrgicos ni nos conocen. Pero en otros países, créeme que a los metalúrgicos los respetan muchísimo porque el conocimiento que traen no te lo da algún otro ingeniero, ¿sabes? Claro. Porque va muy a fondo esa parte. O sea, ¿podrías recomendar que una opción al extranjero no suene mal? No, totalmente. O sea, yo tengo compañeros que están en otros países ahora. O sea que... ¿Y les va muy bien? Que sí, que les va bien. Tengo una compañera que anda en Italia, me parece. Tengo otra que anda en Estados Unidos y pues algunos que se llegaron a ir de intercambio, ¿no? Que se fueron a España, a Chile, porque hay mucho sector, ¿no? O sea, te puedo decir que monstruos en el tema del acero a nivel mundial está Estados Unidos, está Japón, está Alemania. Entonces son países en los que si tú entras a una acerera a trabajar, ya la pegaste, ¿no? Entonces, y aquí en México también, o sea, en el sector metalúrgico se mueve mucho dinero. Sí, claro. En esa parte también es una carrera que no es del todo mal pagada, pero que sí debes de también saber venderte. Claro. Porque la competencia con los ingenieros industriales, con los ingenieros mecánicos, siempre va a estar. Más si, como te decía a un inicio, quieres abordar algún otro campo, que quieras entrar a trabajar a una ensambladora de coches, pues es obvio que vas a tener también ahí un poco la competencia de los de sistemas automotrices, ¿no? Claro. Y es normal, ellos están en su campo. Sí. Entonces sí es un tema que sí debes de analizar bien, que si quieres ser metalúrgico debes de tener la convicción de hacerlo, ¿no? Sí, por todo. Ok, bueno, Miguel, te agradezco mucho que hayas... No, ¿de qué? Al contrario, gracias por la invitación, con gusto, fue una plática muy amena, ¿no? Muy amena, considero, sí, muy fluido todo. Sí, se va rápido el tiempo, ¿no? Sí, totalmente, pero sí, digo, por ahí pudieran salir algunas vivencias y algunos tips que espero le pueda servir mucho a tu audiencia y que pues para los futuros metalúrgicos igual sí, que les pueda servir, ¿no? Sí, haya muchas herramientas para que puedan sacar adelante la carrera, ¿no? Sí, y bueno, y de todas maneras, pues dejo aquí tus redes sociales por si alguien tiene duda respecto sobre cualquier tema o todo, pues ahí sí dejo tus redes para ver si puedes contestarles o algo, sí. Sí, gracias. De cualquier manera. Y pues bueno, ya por último, ¿puedes decir en una palabra o en una frase lo mejor y lo peor de estudiar ingeniería metalúrgica y materiales en el SICE? Híjole, en una sola palabra está complicado. Sí, o una frase. Digo, antes era una sola palabra, pero como estaba muy difícil, ya puede ser una palabra o una frase. Mira, en general te puedo decir que la industria metalúrgica, en general el ámbito metalúrgico es un ámbito muy matado, es un ámbito industrialmente hablando muy peligroso. Sí, claro. Pero yo te puedo decir que la primera vez que yo vi acero fundido al rojo vivo me emocioné mucho.
O sea, son cosas que a lo mejor en algún momento ves en la tele de chiquito, ves en algún video las películas. Y se te hace curioso, ¿no? Una fundidora, se te hace curioso. Pero el entender las cosas, o sea, el tema de la comprensión de todo lo que hay a nuestro alrededor, o sea, cómo hacen la carcasa de un carro, cómo hacen una viga para una casa, o sea, todo eso te lo da la metalurgia. Entonces, es lo mejor que puede haber, lo que me encanta, ¿no? Ajá. Y malo, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo realmente no le encuentro cosas malas, ¿no? Tal vez complicado, diría. Sí es el tema de que te absorbe mucho, sí, totalmente. O sea, si tienes la convicción de que lo quieres sacar adelante, aunque te guste mucho, de todos modos te vas a desgastar, de todos modos te va a costar mucho trabajo, pero al final de cuentas, pues vas a decir que valió la pena. Valió la pena. Ok. Pues bueno, ya por último, ¿tienes algo que decir? No, nada. Gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad la plática. Sí. Yo la verdad reconozco cuando sí va a ser de mucha utilidad. Entonces, sí. Bueno, pues también gracias. De mi parte, pues sería todo. Suscríbanse, por favor, se los agradecería demasiado. Y pues bueno, les habló Julián, les habló Miguel. Que tengan una linda semana, pero pues sobre todo. Y ante todo, sean felices. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.